Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto IPG Pathshala de español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en New Delhi. Aquí, en esta universidad, imparto asignaturas de literatura e historia de España, como literatura medieval de España y también historia española del siglo XX. También doy clases en diferentes asignaturas de lengua española. Hoy vamos a comenzar con el módulo 23 del paper 13 que habla de Sor Juana Inés de la Cruz. En este apartado vamos a estudiar en profundidad la vida y la obra de una de las escritoras mexicanas más importantes del siglo XVII, Sor Juana Inés de la Cruz. Para ello, indagaremos primero en el contexto de su vida y de su obra. En segundo lugar, veremos en detalle su biografía con la finalidad de entender mucho mejor las motivaciones y la historia de sus creaciones literarias, para, en tercer lugar, nombrar y profundizar en los rasgos esenciales de su escritura. Por último, enumeraremos sus obras más significativas, con tal de ver en ellas reflejadas algunos de aquellas características que la definen como autora y de las que previamente habremos hablado. Es importante señalar que se trata de una autora de renombre en la época, la obra de la cual es muy variada y completa. Por lo tanto, el propósito del siguiente escrito no es realizar el análisis detallado de sus poemas, sino conformar un esbozo de sus numerosos escritos. Con ello conseguiremos una visión global de lo que significó el personaje de Sor Juana Inés de la Cruz, tanto en la literatura de la época como en su sociedad. La autora se cataloga como una de las escritoras más representativas del barroco en América por su estilo y habilidad a la hora de componer versos. Muchos autores la consideran como el ejemplo personificado del barroco, ya que consigue reunir todas las características de la época, tanto en su historia vital como en su obra. No es de extrañar entonces que Sor Juana Inés haya sido estudiada y venerada por tantos autores que destacan de ella, sobre todo, la calidad de sus escritos y el reflejo de su personalidad y conflictos en muchos de ellos. Vamos a empezar hablando del contexto de Sor Juana Inés de la Cruz. Nos encontramos en la América del siglo XVII, un nuevo mundo que experimenta un empoderamiento de la clase criolla a diferentes niveles: social, económico, intelectual y político. De igual manera, nos situamos ante una Europa en crisis y, como consecuencia, también ante un cambio en la concepción del mundo y de la vida. Este cambio queda reflejado en las artes y las letras y se enmarca dentro del movimiento barroco. En Hispanoamérica, los criollos toman como referencia el modelo español a la hora de escribir poesía, su forma temática y su uso en el lenguaje. También existe cabida para la inclusión de motivos populares y tradicionales indígenas, así como de otras lenguas propias del territorio, integradas dentro de la lengua española utilizada. Estamos ante lo que el autor Oviedo denominó en su obra como un auténtico estilo criollo mestizo. El barroco dio pie a la aparición del criollo intelectual, aquel que sentía el ansia del saber y profundizaba en el conocimiento de las letras de una forma creativa y abierta a todas las posibilidades que ofrecía el entorno. Los criollos ilustrados, que hasta el momento se habían sentido apartados y limitados dentro de la sociedad, este periodo les concedió la voz que tanto ansiaban y que hasta el momento solamente tenía resonancia desde el otro lado del océano. Una de las voces más representativas de esta época es Sor Juana Inés de la Cruz, escritora mexicana de mucho renombre por su obra variada y por ser una de las figuras de la lírica barroca por excelencia. En este apartado vamos a proporcionar una visión holística sobre la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, de 1651 a 1695, deteniéndonos en aquellos hechos que el autor Oviedo ha destacado en su libro sobre historia de la literatura latinoamericana. Juana Ramírez de Asbaje, el nombre original de Sor Juana Inés de la Cruz,
Nació en un pueblo al sudeste de la Ciudad de México y era hija de un español y una criolla que no estaban casados. Su infancia fue la de una niña intelectualmente precoz, que aprendió a leer a la temprana edad de 3 años y que desde entonces no dejó de hacerlo. Se cultivaba de forma autodidacta y se servía de la biblioteca de su abuelo, ya que no podía tener acceso a la universidad. El hecho de estar tan inmersa en los libros la convirtió en una niña introvertida que a los 8 años ya escribía sus primeros versos. Su vida posterior y su producción literaria vienen marcadas por 2 épocas. La primera es la época en la corte virreinal de Nueva España, de 1664 al 67, y la segunda es el periodo conventual, desde 1667 hasta el final. Su belleza personal y física y su cultura, y eso enaltecía todavía más la distinguida corte del virrey Antonio Sebastián de Toledo. Durante aquel primer periodo escribió básicamente obras por encargo, para satisfacer las necesidades de la corte y el clero. Este tipo de composiciones de circunstancia incluían romances sacros, sonetos de homenaje, villancicos, loas y autos sacramentales. Pese a su éxito dentro de la corte, en 1667 Juana decidió abandonarla para empezar su vida en el convento. Su motivación, más que de compromiso con Dios, era de compromiso con su propia libertad intelectual. De manera que la mejor alternativa que pudo encontrar en aquella época era la de entrar en el convento para poder participar de actividades culturales y servirse de sus bibliotecas para conseguir sus propósitos sin impedimentos. El primer intento no le salió bien y tras pocos meses de ingreso en el convento regresó a la corte. Sin embargo, en 1669, a los 17 años, realizó la entrada definitiva al convento de San Jerónimo, adoptando ya el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz. Además, dentro del convento, escribió un gran número de poemas de circunstancias, ahora más referidos a temas eclesiásticos, dentro del convento, así como poemas de inspiración propia. Se hizo conocida tanto en España como en América. En su obra queda reflejado el dilema real de la autora, al tener que luchar contra una sociedad dogmática e intolerante, que pretendía ser la imagen de la promoción del arte y la cultura, pero que a la vez castigaba a esta escritora por pasar por encima de la autoridad eclesiástica y política. La Iglesia controlaba la actividad intelectual de la colonia y pasó de alabar a Sor Juana Inés de la Cruz a verla como una amenaza para el orden, considerando este hecho inaceptable. Encontramos, pues, en las producciones de la autora mensajes contradictorios. Por un lado, se asocia directamente con la fe católica a través de sus escritos. Por otro lado, da explicaciones y se justifica, se defiende y también ataca. Un claro ejemplo de esta lucha por los derechos de la mujer, que terminó por perder de cara a la sociedad, está en sus 2 obras, las más representativas de su prosa. Por un lado, en su carta Atenagórica, Puebla en 1560. Un claro ejemplo de esta lucha por los derechos de la mujer, que terminó por perder de cara a la sociedad, está en 2 de sus obras, las más representativas de su prosa. Por un lado, en su carta Atenagórica, a través de la cual Sor Juana hace una crítica al sermón de un jesuita portugués. Por otro lado, la respuesta a Sor Filoeta de la Cruz, nombre que escondía al obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz. A través de esta obra, la autora intentaba defender su posición, dejando entrever su verdadero cuestionamiento a una sociedad donde el hombre lo dominaba todo. Con ello pretendió demostrar a sus enemigos que había recapacitado y renunciado a sus verdaderas creencias. Siguió su vida conventual con una actitud conformista. Al poco tiempo murió a causa de una plaga que afectó a gran parte del convento, mientras cuidaba a otras monjas enfermas. Ahora vamos a pasar a hablar de algunos aspectos esenciales en su obra. En ella se halla la correspondencia entre lo mental y lo sensual,
Asimismo, encontramos también los dilemas de los sentidos, el intelecto y los afectos, interpretados como irresolubles y complicados problemas. Adquirió una gran tendencia a reflexionar sobre el tema del amor, tratado en varios de sus más grandes poemas. Son famosos sus sonetos dedicados al amor no correspondido, como por ejemplo los que empiezan con «Al que ingrata me deja, busco amante», o «Detente sombra por mi bien, de mi bien esquivo». Otros describen las circunstancias de la experiencia, como los que comienzan con «Esta tarde mi bien cuando te hablaba», o el anhelo de una comunicación íntima, «Que el corazón me vieses deseaba». Asimismo, expresa en algunos de sus versos los celos infundados y la elocuencia de las lágrimas, que dicen así: «En líquido humor viste y tocaste, mi corazón deshecho entre tus manos». La clasificación de las mismas no es tarea fácil. Tal y como Oviedo muestra en su libro, Méndez Plancarte clasifica su obra en 4 grupos, igual que se hace en las obras completas: lírica personal, villancicos y letras sacras, autos y loas, comedias y sainetes y prosa. En primer lugar, dentro de la lírica personal, encontramos poemas religiosos, de circunstancias y de amor y filosófico-morales. Con un número menor de ejemplares, localizamos poemas que tratan temas burlescos o histórico-mitológicos. Según cuenta Pedraza en su libro sobre historia de la literatura española e hispanoamericana, Sor Juana Inés contaba con una gran facilidad y dulzura para el verso. Por lo tanto, su poesía muestra gran destreza y soltura en su versificación. Tanto Oviedo como Pedraza coinciden en que dentro de su lírica personal es donde se hallan sus mejores composiciones: los romances, las redondillas, liras y sonetos. En cuanto a los poemas religiosos, estos son romances de carácter bastante convencional, presentando el desafío de la autora por entender algunas cuestiones sobre las dogmas y los misterios de la religión. Este ejemplo se encuentra en el romance a la Encarnación, donde la autora propone de forma ingeniosa lo siguiente: que hoy bajó Dios a la tierra es cierto, pero más cierto es que bajando a María, bajó Dios a mejor cielo. En cuanto a sus composiciones filosóficas, los autores Oviedo y Pedraza destacan la brillantez de su obra maestra, Primero Sueño, donde describe el vuelo del alma mientras el cuerpo está dormido. En el texto leemos lo siguiente: el sueño todo, en fin, lo poseía. Todo, en fin, el silencio lo ocupaba. Aun el ladrón dormía, aun el amante no se desvelaba. La obra, según Oviedo, pretende comprender de noche aquello que el hombre no puede advertir de día. Intenta llegar a lo esencial a través del viaje del alma durante el sueño. Un poema que refleja, desde una visión metafísica, el desconocimiento de la existencia y del mundo. Por último, en lo referente a los villancicos, cabe destacar que correspondían a encargos ubicados entre 1676 y el 91. Todo ello le permitía a la autora utilizar un lenguaje de la calle, haciendo uso de giros graciosos o rudos, jugar con composiciones lingüísticas que integraban estructuras del latín mal entendido al castellano rústico y las lenguas indígenas. En cuanto al teatro, sus obras respondían a composiciones tanto sacras como profanas. La mayor parte de sus loas se clasifican dentro del primer grupo, y de la misma forma que sus villancicos, éstas hacían constantes referencias a México y a mitos aztecas. Sus 3 autos sacramentales son todavía más importantes, destacando entre ellos el Divino Narciso, que adapta un tema mitológico clásico a la tradición cristiana, convirtiendo a Narciso en Jesucristo. No es baladí señalar también sus 2 comedias profanas, que incluyen sus propias loas y sainetes: Los empeños de una casa, que se estrenó en 1683, y Amor es más laberíntico, presentada en el 89. En cuanto a la prosa, ya hemos hecho referencia con anterioridad a la carta atenagórica y a la respuesta a Sor Filoeta de la Cruz, siendo esta última su obra en prosa por excelencia y primera muestra de autobiografía literaria. Aparte de estas 2, no podemos dejar de mencionar el Neptuno alegórico,
un escrito en prosa y verso hecho por encargo y exhibido en la capital mexicana durante la celebración de la entrada del virrey de la Cerda, marqués de la Laguna, en 1680. Esta composición responde a las típicas características de la literatura barroca alegórica, cortesana y elogiosa. Como conclusión, después de haber indagado en la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz, podemos tener ahora una visión general de lo que significó esta autora para la literatura criolla del siglo XVII. Tal y como afirma Estévez Calderón en su artículo sobre la autora, el barroco americano se expresa en sus poesías cortesanas y de ocasión como profunda contradicción, tanto en los temas poéticos como en el léxico, lo cual puede percibirse de igual forma en la constante paradoja en la que se desenvolvió su vida. Estos breves apuntes sobre la vida y la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, igual que la reflexión sobre la presencia del barroco americano y los rasgos principales en su obra poética, sus textos se debaten entre la luz y la oscuridad, entre la claridad y la confusión. La décima musa, como la denominaban algunos críticos españoles, sobrevive y se hace un hueco en nuestros días para asombrarnos con su excepcional voz femenina. Por último, y aludiendo a Uribe en su artículo sobre Sor Juana Inés y el barroco en las Indias, podemos concluir recordando que la obra de la autora es el resultado de sus circunstancias y del contexto cultural, social e histórico en la hispanoamericana del siglo XVII. Ella y su obra son la imagen de lo maravilloso y sobresaliente de su siglo, el siglo barroco por excelencia. Bueno, esto es todo sobre el módulo de Sor Juana Inés de la Cruz. Muchas gracias por escucharnos.